Oh, I just put this on. This isn't on your playlist either. I just think it's a little bit early for that. Not for me. There's no better feeling in the world for me than getting a good photograph. When everything comes together and you look through the viewfinder and there's a window to something magical. Realmente en el camino hay necesidad de reinventarse en más de una ocasión. I have no loyalty to style whatsoever. See, here's the picture I get. Yeah. All of it never goes away. It's all still there, so you can reach back and bring it forward and push it back. It wasn't like something that you aspired to be as a fashion photographer. I'm impressed with fashion. I love to see how people dress. I do think it's part of the portrait. ¿A cuánto kilo de naranja? Hoy voy a hablar con Isaac Morales, fotógrafo de moda nacido en Puebla, México. Su camino no fue nada lineal. Isaac no viene de un entorno artístico, pasó por muchas cosas antes de llegar a la fotografía. Intentó música, radio, cine y en varias de esas ocasiones le dijeron que no era bueno. Aún así siguió. Trabajó muchísimo ganando muy poco, mientras intentaba entender hacia dónde quería ir. Hoy, Isaac es un fotógrafo de moda que ha trabajado con Louis Vuitton, con Yves Saint Laurent y con revistas y editoriales alrededor del mundo. Su fotografía es muy única y muy cinematográfica. En su trabajo, los modelos, más que modelos, son personajes. Cada imagen se siente como un momento dentro de algo más grande. La verdad, hay muchas cosas en esta conversación que para mí son tesoros, especialmente si estás intentando entrar al mundo editorial o entender cómo funcionan realmente estos procesos detrás de cámara. Con eso dicho, empecemos el episodio. Este es Isaac Morales y este es el podcast de Tumbao. Ok, vamos a empezar. Wow, parte 2. Se ve la evolución de todo. Isaac Morales. Hola, Valentina Pozo. Isaac Morales, que me vengo a enterar que IZACK no era el nombre original. Wow, sí, no es el nombre original. Y sin saber, cuando tenía 15 años, pasó. Y con el tiempo se volvió más mi identidad que yo mismo. Había un programa de televisión que se llamaba Salvados por la Campana. El principal se llamaba Zach Morris. Uh-huh. Y yo dije, pues era el cool. Y yo tenía como 12 años. Me di cuenta de que si tú googleabas mi nombre como se convirtió, no existía más que yo. Uh-huh. Entonces fue como una palomita sin darme cuenta que eso era beneficioso, pero que me ayudó bastante. Entonces, si tú pones mi nombre real como Isaac ISAC Morales, te sale un futbolista o algo, te sale como algo que no tiene nada que ver con fotografía ni con lo que hago hoy en día. Entonces, uh-huh. También me habías contado que estabas en una banda de rock. Sí, sí, toqué una banda de rock cuando tenía en la prepa. O sea, de repente cuando me pongo a ver, a pensar en todos esos esas cosas que llegué a hacer estando de chico, siento que hay muchas cosas que suenan bastante básicas para un adolescente como de 15 años, que tener la banda de rock, jugar fútbol, como que hacía todas las cosas que cualquier chavito hace en esa edad. Pero ¿y de los 15 años tú ya estabas pensando como quiero ser artista algún día? Nunca tuve como una idea clara de qué quería hacer. Yo crecí en Guadalajara. Uh-huh. Nací en Puebla, pero crecí en Guadalajara. Pintura, fotografía, cine. No había nadie en mi familia que tuviera eso. Tardaron muchos años para yo poder darme cuenta que yo quería hacer eso. Pero cuando pasó, no sabían cómo procesarlo tampoco. No tenían una referencia de alguien que lo hubiera hecho y le fuera mal, uh-huh, o alguien que lo hubiera hecho y le hubiera ido bien. Pero también sé que tu papá tenía un programa de radio. Sí, pero era un programa de radio de tecnología. Uh-huh. Porque dentro de las millones de cosas que mi papá ha intentado hacer en su vida, tuvo una compañía de vender computadoras. Y yo a los 13 años ya las armaba. Eran papá y sus 2 hijos. O sea, todos hacíamos algo. Mi mamá le ayudaba con algo, mi hermana con... Todos hacíamos algo dentro de la empresa. Y la mía era, después de la escuela, iba y lo ayudaba. No era como que él dependiera completamente de mí. Lo hacía él, o lo hacía mi hermano, o lo hacía yo. Y mientras tanto teníamos un cibercafé. Pero ya yo ya tenía como 17... De los 17 a los 21, 22 años... Trabajaba en el cibercafé después de la escuela. También crecer en México. O sea, tú eres de Ecuador, yo soy de México. O sea, México es extremadamente bizarro. O sea,
Hay ocasiones en las que yo veo videos en internet que dicen México volvió a superar el AI. O sea, porque de repente ves videos que son tan bizarros y surreales que dices, es que esto es más, o sea, ni al AI se le ocurría hacer esto. No necesitas ver arte en un museo para darte cuenta de que hay cosas que van más allá de lo que te puedes imaginar. Yo siempre me sentí que estaba corriendo detrás de alguien más en cuestión de tratar como el catching up de todo lo que sentí que me faltó cuando me volví fotógrafo, de sentir que yo nunca iba a museos, no tenía libros de arte. Llegó el internet como tal cuando yo tenía 16, 17 años. Entonces no era como que podías buscar cualquier cosa que pensaras. Era el tiempo donde tardabas 10 minutos en que se cargara una foto. Entonces todo lo que tenías realmente acceso era a lo que podías tocar, ir a la biblioteca, que realmente no lo hacía tampoco. Y con el tiempo me di cuenta que realmente la ausencia de eso me dio el poder de crear sin estar copiando cosas que ya estuvieran hechas. Y no me daba cuenta. La información que nos llueve todos los días es una locura. O sea, toda la gente trata de referenciar lo que quieren hacer con lo que va a estar de moda. Tratan de descifrar constantemente, ok, si esto está funcionando ahorita, que tratan de hacer una proyección en lo que, cómo voy a lograr tener más likes, cómo voy a lograr tener más seguidores, con qué tipo de proyectos voy a tener más engagement. Y últimamente algo que me ayudó muchísimo y que me está ayudando muchísimo para divertirme es de que he estado como creando fotodiarios. De mis viajes, de cuando tengo la oportunidad de ir por trabajo o de viajar a hacer algo, de recopilar esas fotografías y ponerlas ahí. A pesar de que dices que el arte no era necesariamente algo que para ti era obvio como una opción, yo sí veo pequeñas exploraciones de eso como la banda. ¿Eras bueno? Era muy malo. Era de esos que aferrados. No tenía talento musical. Nunca he tenido talento musical, pero era aferrado. Era de esos que lo daba todo. ¿Sabes cómo te das cuenta de que eres malo? ¿Por qué? Cuando empiezas como guitarrista y luego te dicen, mejor va a ser el bajista. Ahí es donde sabes que no va bien la cosa. ¿Y luego pasaste a tocar el triángulo? No, o sea, pasé a cargarles el equipo. No. Oye, ¿puedes traernos el equipo y te vemos mañana? No, entonces, pero me encantaba la música, me encantaba. Me di cuenta en ese momento que me encantaba hacer cosas que la gente reaccionara a ellas. Desde la emoción. Desde la emoción, desde el saber que eran, o sea, el sonido, el movimiento. Me gustaba ver la reacción de la gente. Y al saber que no era muy bueno yo, dije, ¿qué se puede hacer que no sea música como tal, pero que esté en el mundo de la música para poder yo seguir siendo parte de esto? Y cuando vi una película que se llamaba Casi Famosos, en inglés se llama Almost Famous, pues era de este chavito que tenía 15, 16 años, lo contrata Rolling Stones para irse de gira como periodista siguiendo esta banda de rock. Y ahí me voló la cabeza porque dije, ok, no sé, no puedo tocar, no soy muy bueno, pero puedo tratar de escribir, puedo tratar o puedo simplemente volverme reportero siguiendo bandas de rock. Y esto me llevó como a esta búsqueda. Y cuando mencionas el programa de radio donde mi papá estaba, eso empezó a conectar un poco este camino que quería seguir. Tú como soy malo en esto, pero puedo encontrar una manera de ser parte de este mundo. Exactamente. Okay. Y cuando empecé a ir a este programa de radio con papá, me di cuenta que había gente que se dedicaba a hacer esto en la radio, que entrevistaba músicos y dije, wow, qué cool. Y entonces empiezas en radio. Empiezo como a hacer todo el tronco común y radio fue como lo que voy a volverme locutor de radio. ¿Y ahí qué tal te fue? Me fue increíblemente mal. Porque mi maestra, en el momento en el que empezamos a hacer como la parte de radio, me decía, tienes una voz bastante fea. ¿En serio? Así me dijo mi maestra, Minerva. Sí, me dijo, no tienes voz para esto, pero puedes ser bueno como en los controles. Y de repente llega el cuatrimestre de fotografía y ahí sí te voy a decir que sí pasó como de película. O sea, sí, ahí sí fue cuando me dieron en la escuela me dieron una cámara análoga, una Olympus, y me la puse en el ojo y me voló la cabeza. O sea,
lo que yo sentí en ese momento fue esto voy a hacerlo el resto de mi vida, sí o sí. O sea, y sin entenderlo todavía, simplemente era como ver a través de eso y era algo que no sé cómo se puede explicar, pero dije, algo va a pasar aquí y voy a dedicarme a hacer esto. Sin tener conocimiento de cómo hacerlo, yo me iba y hacía fotos y revelaba y todas mal, todas negras, no había nada ahí. Y me di cuenta que aunque me gustaba, todavía había más cosas que aprender. Y llegó cine y el cine fue lo que terminó como se volvió eso mi amor. O sea, se volvió mi pasión por hacer y expresar. Tuve un maestro que fue de los que fue más duros y me criticó más también, que me dijo que no servía para eso. Yo le pedí ayuda para crear un proyecto final de la escuela y me dijo que no quisiera algo más fácil porque no era muy bueno yo haciendo cámara, siendo director de fotografía en ese entonces. Y ahí sí no le escuché. A Minerva la escuché, a otros los escuché, pero a él no lo escuché. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ver la manera de cómo puedo hacer esto. Entonces encontré la manera, lo hice. Hicieron una premiación de todos los cortometrajes en la universidad, en un cine. Y el maestro le encantó tanto lo que hice que no gané los premios principales, pero me dieron el premio honorífico de dirección de fotografía. Y eso para mí fue como un triunfo, y aparte se paró y dijo, yo le dije que no iba a poder y lo hizo y aplauso y mi nombre, y fue como, y después él me apadrinó y me pagó un seminario de producción cinematográfica cuando terminé la universidad para que luego me volviera su director de fotografía y empezamos a crear cortometrajes y cosas por el estilo, y ahí es donde ya empieza como mi camino dentro de la creación visual. Pero el gran problema de muchos creadores que no tienen ese acceso económico para poder invertir y crear es de que empiezas a hacer demasiadas cosas que amas por dinero y empiezas a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver. O sea, yo hice bodas, 15 años, partidos de fútbol, partidos de básquetbol, 5 trabajos a la semana. Ahorré, y ni siquiera ahorré tanto porque en esos tiempos me pagaban muy poco. O sea, en 5 trabajos yo hacía $600 al mes y no paraba. O sea, no paraba. Yo trabajaba demasiado y ahorraba y ganaba muy poco. O sea, el problema con Guadalajara es que siempre ha sido una ciudad muy elitista. Una ciudad muy dividida entre la gente que tiene y la que no tiene, y si no tienes te tratan como basura. Quería algo diferente y no sabía qué exactamente. Gente de la televisora donde trabajaba, 5 personas, nos vamos a ir todos a vivir a Londres, vamos a rentar un departamento, ¿te vienes? Y yo dije, wow, qué cool. Y fue como de venga. Y yo ya tenía mi boleto para irme, pero no conocía a nadie, no hablaba inglés, no tenía realmente tantos ahorros. Pero dije, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a irme. Yo me voy porque me voy. Mi mundo era Puebla y Guadalajara. Sí. No sé cómo voy a hacerlo, pero algo bueno va a pasar. Entonces empecé a conectar gente. Alguien me puso en contacto con una chica allá en Guadalajara que vivía en Londres, que era DJ y iba a tocar en Guadalajara. El mundo que se abrió, o sea, fue una inmensidad, pero dentro de esa inmensidad tuve tanta gente que me ayudó mucho para poder encontrar mi camino. O sea, literalmente en cuanto llegué, le hablé a este chico, oye, vente que estamos en West Kensington y yo como de, ¿qué es eso? Pero no quería sonar tonto, ¿sabes? Entonces era como, sí, ahí llego. Y yo perdido en los autobuses y ¿dónde estás? Porque no sabes qué calle no tenía ni idea cómo llegar. O sea, me sentía como literal llegado del pueblo a la ciudad. Así me sentía. Por fin llego ahí con él, me lleva a su casa y yo con mi mochila así de hola. Y había un chico que estaba en el teléfono y dijo, diciéndole a otro, no tengo a nadie que quiera trabajar mañana. Y me ve y me dice, ¿quieres trabajar mañana? Y yo, ¿de qué? De barback. Y yo, ¿qué es un barback? Sí, me lo llevo mañana, no te preocupes. Y así empieza. Toqué puertas y me respondieron esas puertas en inglés y yo decía, me work hard, please. Y obviamente era como, no. Entonces dije, bueno, tengo que hacer cosas yo por mi parte. Y había un chico que conocí mexicano también, que él quería ser estilista. Ya hacía cosas de fotografía y empezó a hacer proyectos que eran personales y él los veía y decía, hay que hacer cosas juntos. Y yo le decía, no, la moda es banal, la moda es vacía, yo quiero hacer arte. Así yo le decía. O sea, ya me sentía el artista. En el contexto donde crecí no existía la moda. O sea, la moda también en Guadalajara era logos. Sí, la gente que tenía mucho era logos, era muy
tacky, porque escuché la conversación de Claudia que tuviste con ella, de cómo era ropa folclórica que era parte de tus raíces. No, era ropa de fayuca, ropa americana, barata, segunda mano. Ya estando ahí en Londres y me lo decía yo, no voy a hacer moda. Y me sigue diciendo. Y me dijo, mira, ya te voy a dejar de molestar, pero ven conmigo a esta exhibición. Va a haber una galería en Somerset House. Y si no te gusta, pues ya te dejo de molestar. Y yo, bueno, es gratis. Y bueno. Y hombre, ahí es donde cambió mi vida. Yo creo que esa galería, esa exhibición fue donde todo cambió porque me voló la cabeza. O sea, era la exhibición. ¿De quién era la exhibición? De Tim Walker. Ese dude hacía historias con moda. Una muñeca de 5 metros, 3 metros, no sé qué tan alta era, real, y la llevaba al set y esa era la moda. Un avión adentro de una casa. Entonces, todos los props estaban en esa exhibición. Y yo poder ver eso fue como una locura. Fue algo, o sea, como que todo conectó. Y dije, no sabía que podías crear historias con la moda. Y a partir de ahí supe que esa era mi dirección. Sabía que esa era la manera como quería crear. Y también ese mismo amigo me dijo algo bien interesante. La moda va más relacionado al buen gusto, me decía él. El buen gusto que tú tengas. Tú puedes tener $20 e irte a una tienda de segunda mano y comprar cosas increíbles y tener un estilo propio. O sea, no es siempre tener mucho dinero para poder vestirte bien. Sabes que escucho mucho a la gente, y sobre todo en Quito, cuando voy allá, o a mi mami le escucho decir como, es que eso te queda bien a ti y no a mí, o esto no es para mí por tal razón. Se trata más del buen gusto, de saber lo que es una buena tela, y de cómo si tú te vas al mercado de segunda mano o te metes a eBay o Depop o vas al closet de tu abuela, si has hecho el trabajo de alimentar, de educarte sobre la moda, vas a poder encontrar lo que sirve para ti y vas a poder verte bien. Eso que tú dices es muy cierto. O sea, creo que algo que es lo más gracioso es de que la mayoría de la gente que crea moda no compra constantemente marcas grandes. Es gente que tiene esa presión por el buen gusto y va a boutique stores como Tumba o que se va a lugares de segunda mano y que encuentra lugares que tienen propuesta. O sea, muchas marcas grandes ya se convierten demasiado safe, se vuelven más safe y es donde te empiezas a dar cuenta que las marcas emergentes es donde realmente encuentras estas ganas de retarse, de hacer cosas interesantes. Entonces, esto que ese chico me dice me cambia la mente. Empiezo a trabajar en qué me funciona a mí, porque lo que dice tu mamá es ciertamente... A veces es cierto esta parte en la que te vas dando cuenta qué te funciona y qué no te funciona. O sea, llevo usando sombreros 10 años, pero antes de eso no usaba. Y hoy en día mucha gente, la gente que me sigue en Instagram y la gente que me conoce, si me ve en la calle sabe que soy yo. Obvio. Por el sombrero simplemente. O sea, ven el sombrero como de atrás y ese debe ser Isaac. Es tu signature look. Y llegan y Isaac, y yo, es que vi el sombrero. La gente te empieza a ver. Y hay mucha gente que no le gusta ser vista. ¿Por qué escogiste el sombrero como tu característica principal? A mí nunca me había gustado usar como gorras ni nada por el estilo, pero cuando me dejé crecer el cabello, siempre se me venía a la cara porque es muy lacio. Entonces, el sombrero me ayudó a ponerlo en su lugar y sin darme cuenta empezó a crecer un personaje a través de él. Inclusive hay gente, muchos amigos de mi esposa que preguntan cosas como... Does he ever take the hat off? Sí, siempre le preguntan como... En la intimidad usa sombrero. ¿O hay uno especial para eso? Hay algo especial, otro tipo de sombrero. En mayoría lo tengo cuando estoy fuera. Ha evolucionado, ha sido muchos diferentes sombreros, diferentes tipos, hasta llegar a ese. Y ahora yo voy con mi sombrerero y le digo, quiero esto. Wow. ¿Cuántos tienes? ¿Sombreros? Ajá. 100. No, yo creo que unos 30 y algo. Ya, sí es bastante. Es como un closet entero. Mi pared completa está llena de sombreros. Wow. La gente le gusta ser apreciada. Le digan, me gusta esto, pero no le gusta llamar la atención a mucha gente. Mucha gente quiere simplemente estar en el punto medio
en el que se sientan bien pero que no llaman la atención. Inclusive también cuando a la gente no le gusta algo, también ves sus caras y dicen como que, pero por lo menos saben que estás ahí. Algo que se me hace muy cool, no sé si has visto esta cuenta, no me acuerdo cómo se llama la cuenta, pero es una chica que dice How Not to Be Boring. How to not be boring. Y es una chica que hace videos en los que se inspira en cosas para hacer looks. Today's inspiration, of course, the gold and black color story, gold ornate details. On top, perfect. Layered on top, all black gold hair accessory. This vending machine of unity. Ring, pumps, bond hardware chain necklace, leather jacket, butter sculptures, this mushroom, this oyster, this interior, chandelier, reptile eye. I hope that makes you feel a little less boring. Esta idea de tratar de expresar sin tener que constantemente copiar lo que ya está hecho. Y creo que esa parte es de ese crecimiento que va haciendo uno. Pues sí, o sea, cuando empecé a adentrarme en todo el mundo de la moda, encontrar mi lugar también en esa industria, encontrar la manera de qué tenía yo que decir, cómo construir estas historias. Y pues la complicación fue cómo traduzco 24 cuadros o imágenes en movimiento a stills. Porque antes se me hacía muy fácil como esta evolución de la imagen, seguir y todo. Una imagen tiene que decir todo. Esa fue la complicación, pero se volvió un reto y me empezó a encantar. Y a partir de ahí empezó como mi viaje de hacer moda. O sea, y en el momento en el que yo me fui a vivir a Londres, no había nadie que me dijera quién era yo. Solamente yo sabía mi historia, quién era y qué quería hacer. ¿Y empezaste de una a tener editoriales? Empecé a contactar gente, empecé a entender primero la moda, porque esa es la parte más difícil, entender que no eres simplemente un fotógrafo, porque tomar fotos, sabías tomar fotos, pero cómo creas una historia, cómo entiendes la ropa, cómo le queda la ropa a la gente, cómo la ropa se mueve. O sea, desde el momento uno donde empecé a hacer estas historias, me di cuenta que podía explorar cualquier mundo que quisiera y ya no había como tantos límites. O sea, empecé a contactar gente que admiraba y decía, ok, vamos a hacerlo. Y esa parte empezó a agarrar fuerza y yo seguía trabajando en bares. Cuando yo estaba trabajando en estos bares, yo dije, ¿sabes qué? También no vine a Londres a solamente trabajar en bares. Si voy a estar aquí, quiero dar el paso de buscar un trabajo de... relativamente relacionado a la fotografía. Exacto. Entonces vi uno que decía fotógrafo Winter Wonderland. Y ya apliqué y fui a este trabajo y vi que ese trabajo era hacer fotografías de los niños con Santa Claus y de parejas patinando en la pista de hielo. ¿Disfrazado de elfo o no? No, imagínate, wow, hubiera estado... Y ahí empezó tu amor por los sombreros. Ahí empezó, sí. El gorrito de Santa Claus y de los... y fíjate que yo lo disfrutaba, La verdad que lo único que me cansaba un poquito era escuchar las canciones navideñas sin parar. Ajá. Todo el día. Pero bueno, me encantaba pasar tiempo con la gente con la que trabajaba. O sea, yo era el único que no hablaba inglés perfectamente. Y estas fotografías las teníamos que tratárselas de vender a la gente después de que se las tomábamos. Y digo, yo sin ser el que más hablaba inglés... yo como mexicano era de llegaba el chico con la novia que les había tomado la foto patinando y le decía, oh, you look great in this picture, you wanna buy it for her or you should, it's so good. Y el chico, no, estoy bien. Y no, you look great. Y las compraban y yo era el que más vendí. En esa temporada yo fui el que más vendí. Wow, estoy orgullosa de ti. Sí. Y por ese trabajo, que son las cosas que son graciosas, por ese trabajo específicamente, el manager del lugar donde yo trabajaba, él trabajaba en un estudio de moda normalmente durante el año, pero para ese entonces lo promovieron a uno de los mejores estudios de moda de Londres, que era un estudio que se llama Sky Studios, y me preguntó, me gustaría proponerte para que tomaran mi lugar en el estudio donde yo estoy trabajando. Voy, hago la prueba y estaba medio nervioso, pero ellos tenían un sistema donde tomaban las fotografías y todo lo mandaban a las computadoras donde se lo enseñaban a los clientes lo que tú hacías. Y se les descompuso una computadora y no sabían cómo arreglarlas. Okay. Y pues... ¿qué crees que pasa? Yo sé, ¿tú sabías arreglar computadoras? Yo sabía arreglar computadoras, sabía como todo lo que eran conexiones por el café internet, por mi papá que vendía computadoras. Y ahí, no se preocupen, yo moviendo, abrí, ya, y lo arreglé. Y ellos... quedaste demasiado bien. Ellos fascinados, ellos eran como de...
dude, o sea, ¿qué está pasando? Y ya luego empecé a hacer mi parte de fotografía y les encantó y todo cuadró. Y trabajé ahí por 3 años. Eso me encanta de estas conversaciones porque siempre pasa que uno mirando atrás se da cuenta como todas nuestras experiencias, las más pequeñas, las que ni siquiera queríamos que pasen o no queríamos estar de barback en tal lugar, siempre se acumulan y te llevan al lugar en el que estás ahora. Y bueno, eventualmente sé que fuiste a Berlín y terminaste viniendo a Nueva York y poco a poco te has vuelto el gran fotógrafo que eres ahora. Gracias. Y creo que quizás ya podemos pasar al lado más técnico de tu fotografía. Claro, venga. Hablemos de cámaras. Cámara preferida, si tuvieras que escoger una. Mamilla RZ67 2, Pro 2. Ok. Sí. Entonces, entre 35 milímetros y medio formato, que era mi siguiente pregunta. Medio formato. Ok, ¿por qué? Sí. Creo que después de hacer mucho tiempo fotografía digital, empecé a perder un poquito esas ganas. O sea, como eso que hacía especial la fotografía se empezó a desgastar poco a poco. Sentía que había mucha desconexión de repente entre la persona que fotografiaba o lo que hacía y la rapidez con lo que se hacía conmigo. Y cuando agarré esa cámara, me hizo recordar ese momento cuando estaba en la universidad y me puso una cámara enfrente de mí, porque es una cámara gigante en la que abres y se vuelve ese cuadrito en el que tú tienes que poner el ojo, pero esa pantalla es de este tamaño. Y tú pones el ojo ahí y literalmente sientes que estás dentro de la cámara. No es como que ves el cuadrito, no, sientes que estás adentro de la cámara y estás viendo a la persona directo a ti, y esa cámara por eso la amo más que otra de medio formato, aunque hay otras que son mucho más ligeras. Hay mejores, pero esa es un tanque. Sí, mucha gente de repente me dice que cómo le hago para andar haciendo editoriales, porque la mayoría de las cosas que yo hago son en locación. Para andar cargando esa cámara por todos lados y ya no se siente como algo raro para mí porque lo hago funcionar, pero ya tienes buen bíceps de cargar desde esa uno cámara. solo. Estoy fuerte de uno y del otro no tanto, pero sí es esta idea de este cortejo entre la cámara y la persona que fotografeo o lo que estoy haciendo es lo que me hace amar esta cámara tanto. Ok, la siguiente pregunta, ¿shooting en ubicación o en estudio? 1000% ubicación. No tengo problema hacer estudio, pero siento que para la construcción de historias los lugares son una pieza o son parte de una historia que tú estás creando. Son casi que un personaje, ¿no? Sí. O sea, creo que la modelo, la ropa, el lugar, el pelo, el cabello, el maquillaje, todo está contando una historia. Y creo que ahí es donde puedo de repente también moverme alrededor. Cuando estás en un estudio, un setting de luces, es como si estuviéramos aquí ahorita y de repente Nico quisiera venirse de este lado y a lo mejor vemos todas las cámaras y ya te limita de cierta manera. A un estudio de repente siento que me limita al poder ser libre y moverme por donde yo quiera. Y cuando estoy en locación, esta sensación de estar y qué funciona acá y me voy para acá y para arriba y no hay como algo que me limite tanto. Y aparte el que me ayuda a contar una historia y me inspira también a explayarme para hacer cualquier cosa que se me venga a la mente. ¿Y cuál es tu proceso para encontrar ubicaciones? Si se me viene una idea a la cabeza, la historia de Thelma y Louise, que van escapando en su coche y se alejan de su pasado, su mundo. Digo, ¿qué necesito para crear esa historia? Entonces me voy a la calle y veo qué se puede parecer a eso. Me voy en mi moped y voy alrededor y eso me gusta. O empiezo a buscar en internet o busco siempre algo que pueda funcionar. Esa es una manera de cómo se puede detonar como el lugar donde quiero hacer las fotos. O simplemente puedo estar en la calle y veo un lugar y digo, wow, tengo que hacer una historia alrededor de ese lugar. Cuando quiero hacer algo mucho más simple, que se base mucho más en el concepto más que en el lugar, trato de buscar cosas alrededor de mí para que no sea tan complicado porque... Claro, eso también es un tema de logística gigante. Claro, o sea... ¿Dónde se cambia la modelo? Sí. El clima. Creo que ya estoy tan acostumbrado. Tienes que hacer como sea, como se pueda. Y a veces mucha gente no le gusta eso, pero al final el resultado termina siendo lo que habla. O sea, el decir, estuvo cabrón, pero
ve las imágenes que tenemos. Sabes que eso ya en sí para mí es una gran habilidad, es una gran destreza. Esa mentalidad de como hay que darle con todo por esta una imagen al final. Y en realidad creo que la gente no sabe lo difícil que es estar en ese chip mental y llevar eso a cabo. Nosotros acabamos de tener nuestra primera editorial con el Andrés de Altamirano, que es un amigo mío, fotógrafo ecuatoriano, te he contado de él. Y fue también en ubicación, fue pleno invierno. Nos fuimos a Queens, 7 de la mañana creo que ya estábamos ahí. La modelo se congelaba y de ahí pasamos a shootear en 5 locations más. Sí. Y yo me metí muy en trip de como casi que productora, que en realidad me di cuenta que la próxima sí tengo que estar más en mi mente de dirigir, de dirección, de qué me gusta de lo que estoy viendo, qué no, cuál es el resultado final que quiero. Sí. Y eso me impresionó del Andrés y me hizo pensar en este trabajo de los fotógrafos de estar como tunnel vision en esa imagen que tú quieres crear. Y es difícil. A mí por lo menos me costó esa vez y no logré estar con esa mentalidad, con ese enfoque. Sí. Entonces lo admiro muchísimo. Sí, creo que ya se vuelve algo casi automático en el que ya con el tiempo esa parte ya viene tan natural que lo haces y aparte puedes hacer las otras cosas al mismo tiempo. Porque sí, es muy complicado hacer 5 cosas a la vez y que al final queden bien las cosas. Es muy, muy difícil. Te digo, ¿qué tanta capacidad tienes para transmitirle esas ganas a la gente para que sepan que es un proyecto de todos? Y de que aunque estemos en las peores circunstancias, aún así tenemos que sacarlo adelante. Hay muchas ocasiones en las que producciones muy grandes, el solamente hecho de que estén pasando, hay tanto dinero invertido alrededor de eso, en el que ya viajaron a un país, en el que ya están listos ahí, en el que y tienes que hacerlo en ese día. O sea, me ha tocado fotos en las que llegamos, hacemos 1 hora fotos y 7 horas llueve y sacamos las cosas. O sea, es una locura, pero la más bizarra y rara del mundo ha sido para mí hacer fotos en Islandia. Porque ahí cada 5 minutos cambia el clima. Lluvia, viento loco, calor o sol. Y vas viendo cómo, o sea, es como, bueno, aquí ya ahora. Y es, o sea, literalmente iba en el coche y vi algo loquísimo, que iba una cascada pequeña que con el viento se empezó a regresar hacia arriba. O sea, wow, locura de clima de que cada 10, 15 minutos algo cambiaba. Ay, la modelo estaba embarazada aparte. Ay, wow. Un frío. Pero no se levantaba todavía, pero era un frío pero todos querían estar ahí. No había nadie que se le hubiera forzado a estar ahí, que eso es la parte que cambia todo. Sí, hay algo muy mágico que pasa cuando todos se unen con una misión y usualmente la misión es llevar a cabo tu visión, la visión del fotógrafo y todos estamos ahí como intentando que ningún pelo esté fuera de lugar, que el maquillaje esté perfecto, que el estilista con la ropa, que todo esté perfecto para que tú tengas esa imagen que quieres. Sí. Otra pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona joven que quiere ser fotógrafo de moda? Creo que lo inicial sería que siempre traten de ver alrededor de ellos qué pueden utilizar para crear cualquier proyecto que quieran hacer. O sea, creo que entre menos recursos tengas para empezar, más complicado se vuelve a hacer algo. Entonces tienes que simplificar, tienes que hacer algo que sea natural en ti y que está a tu alrededor, para que no tengas excusas de que la cámara se convierta en un pisapapeles, sino que realmente la utilices. La idea es de que si no tienes estilistas, maquillistas, para hacer una historia, entonces inspírate en lo que tu mamá usa. Pídele a tu mamá que sea tu modelo. Pídele a tu hermana, a tu hermano, a tu amiga, a tu amigo. El panadero de la esquina. Sí, o sea, creo que yo estoy empezando a encontrar más placer en las cosas que son menos producidas que en las cosas que llevan están demasiado rebuscadas. No tanto porque no disfruto la otra cosa, sino porque se vuelve liberador. No tienes que hacer 8 looks para una historia. Haz 2 que te encanten. Creo que sería el mejor ejemplo que le podría dar a alguien que va empezando. Puede ser liberador tener menos opciones. Cuando estás pensando en un proyecto en específico, cuando tienes mucho de qué agarrar, a veces es como muy abrumador. Sí.
Sí, y también no tratar de compararse con otros, no tratar de estar todo el tiempo viendo lo que hizo alguien más. Si tú estás empezando y estás viendo, si alguien que va empezando ve mi trabajo y dice, ay, pero es que si voy a hacer unas fotos, no me están quedando como él. Obviamente no, hay un proceso, hay un proceso de tiempo en el que cada persona tiene su manera de crecer y su manera de desarrollar ese ojo, esa técnica, esa manera de poner cosas juntas y crear historias. Entonces, ser gentil contigo mismo en el proceso en el que estás andando y empezar pequeño, empezar con las cosas que están alrededor de ti, pero empezar. ¿Tú qué tomas en cuenta cuando estás escogiendo a tu equipo? O sea, de inicio que me guste lo que hacen, que me inspire lo que hacen. Y después, si trabajo con esas personas y no responden en el set, cambia. O sea, y creo que de las peores cosas que me ha tocado ver y que es muy, muy constante y muy normal hoy en día, que es triste, es de que toda la gente está en su teléfono. Cuando deberían estar poniendo atención de lo que está pasando. Pero es muy común. Para trabajos muy grandes, gente muy profesional, trabajos pequeños, pasa. Piensan o asumen que el fotógrafo simplemente va a ser, o sea, tiene que estar pendiente de todo y va a decirles, oye, arregla el cabello, oye, la ropa no se ve bien. O sea, no digo que toda la gente lo hace, pero es muy común que pase. Porque gente está haciendo otro trabajo mientras estás en set, ¿sabes? Está coordinando algo. Siempre está pasando y se vuelve un poco cansado, pero si veo que alguien está en el lugar, que está enfocado, que está resolviendo, eso para mí es... O como dirían hoy en día. Aprobado. ¿Cómo es hoy en día? Ahora hacen así. Yo siempre seré este odio. No, detesto esto. No me gusta. Entonces... pero para mí eso es inaceptable. Me sorprende demasiado que alguien esté en su celular. Es muy común. Muy novato eso. No me gusta. Porque justo la energía de un set, tú tienes que estar, aunque seas el cuarto asistente, tú tienes que estar en tus puntillas como anticipando todo. Eso es lo que te va a hacer que te pidan que regreses al set. Entonces, completamente de acuerdo. No totalmente. Puedes estar en tu celular. Sí. También tiene que ver mucho la conexión entre el team. O sea, la energía, la gente, cómo se muevan, qué tan divertido sea estar ahí. O sea, a mí me tocó venir de un mundo en el que todo era muy estructurado, en el que sí, o sea, no se le habla al fotógrafo si eres el asistente, todos respetan. ¿En el cine? ¿O dónde? En el cine, pero también en la fotografía cuando empecé asistiendo. O sea, porque era más tradicional. Era más tradicional y era muy, muy estructurado, las jerarquías. A mí me gusta que la gente se relaje, se divierta, que de repente haya buena musiquita, que estar bromeando y decirte algo, pero que salga el trabajo. O sea, pasársela bien no está peleado con hacer cosas de calidad. Y creo que para mí es vital que la gente se la pase bien, que tenga buen sentido del humor y que esté presente. Y encontrar a alguien que entienda esa dinámica donde vamos a pasar bien, pero vamos a ser profesionales y vamos a llevar esto a... Gente que sepa cómo hacer las dos cosas. Sí, que no es fácil. No. Y usualmente trabajas con un equipo recurrente justo por lo que esta química es súper importante. Trabajo con gente... hay gente con la... Tengo como 3-4 personas de cada cosa. Y es personas con las que vuelvo para... Si necesito una historia, algo especial, sé a quién llamar. Y le digo, oye, voy a hacer esto. Y si no puede, ya tengo a la otra persona. Y creo que tampoco es tan bueno porque siento que deberías ser más común, abrirse más, hacer cosas con más personas, pero de repente necesitas gente que te resuelva y que sea buena. Sí, también uno siempre está con tanta presión porque siento que una editorial te avisa con 2 semanas usualmente. Sí. Entonces justo necesitas un equipo que en ese tiempo sabes que puedes contar con ellos. Sí. Pero también hablando de equipo, ¿cuál es tu, o sea, como mínimo, qué necesitas? ¿Estilista? ¿Maquillador? ¿Pelo? O sea, hair and makeup, pelo a veces no y se modelo. logra. Y modelo. Sí, fíjate que aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, es muy común que todos están especializados. Aquí el que hace cabello, el que hace maquillaje, hace maquillaje. En México es muy común. A muchos de mis amigos que hacen eso no les gusta. Les gustaría hacer una o la otra, pero la mayoría saben hacer las dos. O sea, porque
El tratan de presupuesto hacer es más pequeño. presupuestos más pequeños o tratan de ser eficientes en espacios. Porque muchas veces si tienes un solo coche, ¿dónde metes a 6 personas? Entonces necesitas 5, el team de 5 es lo más común en México para editoriales. A ver, repíteme esos 5, ¿quiénes son? Maquillista y cabello, modelo, estilista, fotógrafo y el que maneja, si no es uno de ellos 4, pues uno más. Y si tenemos suerte y espacio, asistentes para estilista y para mí. Pero no siempre tienes asistente. No siempre para cosas pequeñas, para cosas grandes definitivamente. Si son campañas, tengo 3, 4 asistentes. ¿Qué es algo pequeño y qué es algo grande? O sea, por ejemplo, hay una campaña que me encanta, creo que fue con Blank Magazine, que hay una mujer mayor que está en todo, como una casa antigua. Sí. ¿Es una editorial? ¿Es una campaña grande? Esa es una... No. Las campañas son clientes que son marcas. Más comercial. Más comercial. Marcas que vienen y te dicen, o sea, en el momento en el que ya tienes que sacar permisos, van a venir clientes y son 8 personas y ya. O sea, ya Gigante. cuando la estructura del equipo ya se vuelve súper grande y que requieres demasiadas cosas, o sea, cuando te piden que hagas 25 looks en un día, 40 looks en un día, eso ya es una campaña, ya es algo grande donde requieres 3, 4 asistentes en los que ya tienen que haber armado algo cuando tú estás terminando acá. Wow. O sea, moverte y no parar. Editoriales normalmente son pequeñas por los budgets que se usan. O sea, he hecho editoriales para Teen Vogue o para revistas que están mucho más establecidas, que los crews son 25 personas. Ok. Son grandes, pero no es tan común eso. Normalmente somos de 5 a 8 personas en un set de la mayoría de las editoriales que tú ves en mi Instagram o en mi página de internet. Son producidas y desarrolladas por mí. La mayoría. O sea, yo... Producida significa que tú metes el billete primero. Sí. ¿Quién está pagando esto? Muchas veces, o sea, si las revistas te pagan por lo menos la producción. Ok. Y lo que se necesita para moverte, para catering, o sea, las cosas más básicas. Bueno, iniciemos desde la parte más importante. Para que un estilista, en mayoría, pueda hacer una editorial, necesita una carta editorial. ¿Qué es una carta editorial? Una carta editorial es una carta firmada por la revista para la que vas a hacer las fotos. Esta carta editorial le da el poder al estilista de que le manda un email a Gucci, a Prada, a Saint Laurent. Voy a hacer unas fotos para este issue, a esta revista. ¿Me prestas ropa? Ok. Desde ahí inicia todo. O sea, teniendo una carta editorial, ya puedes, pues ya tienes el elemento que hace la moda. Claro, la gente se empieza a sumar. Esto no es un proyecto de la universidad. Exacto. Esto va a salir en una revista. Que si no tienes esa carta editorial, puedes ir y hablar con marcas emergentes o préstame ropa y haces una editorial. La mayoría de revistas no van a publicarte una historia que no tenga marcas. Así, porque así es como funciona. Ellos tienen que... Porque ellos necesitan el publicity de esas marcas. Okay. Exactamente. Entonces, hay ocasiones en las que cuando yo quiero hacer un proyecto personal, colaboro con una revista que a lo mejor no tiene budget, pero por lo menos da la carta editorial para que yo ya pueda hacer lo que yo quiero hacer. Para mí el trade-off es yo hago lo que quiera y la historia es para ti, pero yo hago lo que quiera. Y les tienes que avisar. O sea, ¿qué tal si terminas haciendo una historia súper loca? Sí. O sea, me piden un... No tienes... Obviamente no está garantizado que va a salir en la revista hasta el final. Hasta ahorita no me ha tocado ninguna historia que no salga de lo que yo he hecho, pero podría pasar. Claro, y obviamente tú tomas en cuenta como el mundo de la revista y te aseguras que tu historia hay ocasiones en las que no... pero deberías. Pero igual deberías. Sirve. Pero deberías. O sea, de inicio tú le das un mood board a la revista y les quiero hacer algo así. Ok. Y ellos dicen, ok, va. O sea, ya saben más o menos por qué dirección va. Y además ven tu trabajo, confían. Muchas de ellos son amigos míos que conozco. Entonces unimos fuerzas y en mayoría si una revista llega a mí y me pide que haga unas fotos, me tiene que dar production fee. Sí o sí. Ok. Usualmente, ¿cuánto es ese production fee? Ahora sí que varía demasiado. Varía entre $500, $600 a $2,000, $3,000. Depende mucho de la revista. En mayoría
revista, o sea, cada vez es menos. Esa es la realidad. Está muy bajo eso. Sí, sí, no. Sobre todo en Nueva York. No. O sea, solo que te cuesta el carro, la gasolina Sí. y el catering, Sí. ya se te fue todo. Sí. Los Ubers para el equipo, para que llegue la modelo al lugar, ya. Sí, depende. O sea, es muy malo porque la industria está muy acostumbrada a que la gente hace todo por gusto. Por exposure. Por gusto, por exposure, porque es una idea buena, que caemos ya en este círculo vicioso en el que necesitamos tanto de las revistas para poder crear esto que queremos hacer, que a veces nos adaptamos demasiado a lo que nos dan. Con el tiempo empieza a decirle a unas que sí y otras que no. Porque también ya empieza a decir, bueno, también ya no me conviene seguir haciendo esto que hacía hace 5 años. Y a otras les dices que sí porque empiezan a hacer revistas mucho más grandes. Y cuando te piden algo, una revista, porque tienes tus proyectos personales en los cuales tú quizás te acercas a una, pides que mínimo te den esta carta, ¿no es cierto? Pero cuando ellos vienen a ti, ¿qué información te dan? O sea, te dicen, queremos que sea con esta marca, queremos que este sea el tema. Sí. ¿Qué parámetros te...? Hay diferentes. Por ejemplo, hay todo lo que se le llaman especiales. Es que va a ser un advertorial prácticamente. Es Gucci Special, Saint Laurent Special, Louis Vuitton Special. Todo es Louis Vuitton, todo es Gucci, todo es Saint Laurent. Al estilista le mandan toda la ropa ya armada. Sí, el Roberto nos habló de eso. Sí. Se llamaba como Full Look Policy. Pero eso es diferente. O sea, en este caso, tú puedes hacer una editorial multimarca y todos pueden ser Full Look Policy. Ok. O puede ser, tú me estás diciendo, esta es solo una marca. Solo una marca. ¿Y la marca le pide a la editorial o la editorial le pide a la marca? Normalmente las revistas tienen colaboraciones con marcas y las marcas son anunciantes en la revista. Entonces ellos hacen deals comerciales en los que hacen una historia que sea solamente de la marca en la revista. Y esa es cuando te preguntan, oye, ¿quieres hacer una historia así, asado? Y pues tú ya les dices sí o sí no. Y tú pensarías que hay demasiado dinero por eso, pero sigue siendo muy similar. Te siguen dando lo mismo que es el production fee que tenga cada revista. Antes te daban más, cada vez es menos, porque la mayoría de las revistas tienen menos y menos dinero para producir. Y el problema es de que muchos creativos siguen utilizando las revistas para ser el medio para crear lo que les gusta, ¿sabes? Y hay una realidad de las cosas. Al tú poder tener editoriales para darte libertad creativa para hacer lo que tú quieras, muchos clientes comerciales llegan porque ven esos trabajos y dicen, me gusta eso, y te contratan. Y las marcas grandes, ahí es donde está el dinero. O las marcas en general, es donde está el dinero. Lo editorial normalmente es lo que te da como la libertad de crear. Y con ese portafolio eventualmente consigues tus cuentas comerciales que te Exactamente. Okay. A ver, ¿cómo tú le comunicas tu visión a tu equipo antes de un shoot? En mayoría trato de hacer mood boards. Trato de mapear como este es el lugar, este es el vibe. Lo pongo junto y les trato de vender la idea. Trato de decirles va a ser para esta revista. En la escala de la gente más importante para traerlos a bordo es el estilista. El estilista es el que después del fotógrafo, a la persona que más se necesita en una editorial, porque es la persona que va a poder tener acceso a la ropa que necesitamos para crear esta historia. Y luego ya viene maquillista o cabello, y empezamos a platicar de los detalles, de qué tipo de cabello, de qué tipo de maquillaje podría funcionar cuando ya tenemos todo. Entonces... ¿Y qué tan en detalle entras? O sea, les mandas el mood board primero. Por ejemplo, hay un shoot que creo que fue para el 2019, que hay unas chicas que son medio sirenas. Yes. Ya, me gusta mucho esa campaña. Sí. Para eso, por ejemplo, me imagino que al principio le das un mood board al estilista. ¿Qué tan general es? ¿Cómo empiezas a Esa fue contarle? Una historia muy interesante. A mí no quiero balconear a nadie, pero fue en la Ciudad de México. Ese proyecto, a mí me invitaron a ser el fotógrafo, pero yo no desarrollé ese concepto. Ese lo desarrollaron ellos. Pidieron que el estilismo fuera muy diferente a lo que terminó siendo.
Querían algo muy básico. Era una historia de trajes de baño. O algo muy sencillo. No básico, sencillo. El estilista Chino Castillo, un súper estilista, dijo, está muy sencillo esto, vamos a hacer algo interesante. Y estando haciendo las fotos de la revista solamente estaba la editora de foto. El director de moda no estaba en la producción. Entonces le mandaron fotos. ¿Durante? Porque se le tienen que mandar. Y dijo, no me gusta cómo está. No me gusta, o sea, no es que no le gustara, no es lo que queremos para la revista. Cambiamos cosas y a todo el equipo nos estaba encantando. Era como, güey, está súper cool. Y dijimos, mira, ya estamos a más de la mitad de las fotos y apenas nos están diciendo que no va por ahí. Hay que terminarlo y si no, vemos qué hacemos. O sea, yo defendí a mi equipo y dije, o sea, empezar de nuevo con el tiempo contado, sin la ropa que a lo mejor el director de moda quería. Regresar hubiera sido perder tiempo, no terminar algo y además nos estaba gustando mucho lo que ya estábamos haciendo. Le dimos, creamos la historia. Al final les encantó a los de la revista porque quedó mucho más interesante y mucho más lindo de lo que habían tenido idea. Hay ocasiones en las que tú tienes que seguir tus instintos. Hay ocasiones en las que tienes que confiar en tu equipo. Las personas que están dando direcciones desde el teléfono de lo que quieren y lo que no quieren no están entendiendo el contexto completo de lo que está pasando ahí. No están viendo las fotos finales, están viendo fotos del teléfono tomadas de la ropa o del lugar y no están entendiendo el concepto completo, que por eso es muy importante que la gente que va a estar haciendo la producción y que va a tomar las decisiones esté ahí. De otra manera, se vuelve algo completamente impersonal. Y sí, o sea, creo que para mí de las cosas más importantes es de que si yo estoy motivando a la gente para hacer algo, a la hora de responder por ellos esté ahí también. Pero sí creo que dentro de las cosas que son más complicadas para mí en una historia es cuando la modelo no está en el mindset de estar ahí. No está ahí, no está dándolo todo, no está... Para ella es simplemente, ok, es una editorial. Cuando hay mucha gente que lleva trabajando semanas en que pase. ¿Y en esa situación hay algo que tú puedes hacer para...? O sea, cuando es simplemente la modelo que no tiene ganas o no quiere hacerlo, simplemente es tratar de ver cómo puedes hacer que funcione dentro de la actitud que está teniendo. Es ahí y es una de las cosas por las que me encanta hacer locación o ubicación, como la llamas, porque entonces hay otros elementos que levantan las deficiencias de otra cosa. Si la locación está increíble, pues... Ese se puede volver el personaje principal y le puedes dirigir a la modelo para que interactúe con el espacio. Claro, en estudio la modelo y el estilismo es todo. Exacto. Exactamente. Okay. Entonces creo que es ahí donde vas aprendiendo qué cosas le ajustas, le quitas, le pones. Y todo eso siempre es mientras estás haciendo las fotos. Otra persona que es súper clave en un proyecto editorial que no siempre se tiene, pero que es súper ideal si lo tienes, es tener un casting director. Alguien que te ayude a encontrar la persona correcta para cada historia. O sea, le dices qué idea de modelo quieres y te ayuda a buscar con agencias quién podría llegar a ser ese personaje para tu historia. Sí, tu casting en tus editoriales es muy bueno. Muy bueno. ¿Tú usualmente partes de ahí o partes del concepto y luego buscas? Creo que el modelo siempre viene siendo la última pieza de... Ah, wow. O sea, hay ocasiones que hasta un día antes no sé quién va a ser el modelo. Ok. Pero tengo una idea de qué me gustaría. Muchas veces esa idea nunca llega y me mandan algo completamente diferente, pero de nuevo tienes que hacerlo funcionar. Y hay historias en las que terminas y dices, bueno, no fue por ahí. No fue lo que esperaba. ¿Cómo haces para que no se apodere de ti esa frustración, como dices, cuando tienes a otra gente que te tiene el ojo encima porque tú eres básicamente el director de este proyecto? ¿Eso vino con el tiempo, con práctica? Sí, con el tiempo, porque te das cuenta que al final, si tú te caes, todo se va para abajo. Hay ocasiones en las que a mí me ha tocado estar extremadamente enfermo en un set, en el que me estoy desmayando, en el que
he descalabrado la cabeza y tengo sangre me está saliendo sangre y sigo haciendo las fotos. O sea, ha habido ocasiones en las que a veces ni siquiera como porque estoy al 1000% y se me olvida que estoy ahí, y se me 3 horas, 4 horas, se fueron 5 días y yo sigo ahí, ¿sabes? Pero simplemente es el respeto a la gente que está alrededor de mí y que espera que todo el esfuerzo que están haciendo ellos se termine viendo reflejado en las imágenes. Creo que eso es lo que me da como el motor para no tirar la toalla cuando las cosas no funcionan. Sientes esa responsabilidad. Sí, totalmente. Y no puedo simplemente deshacerme de ella. Y aparte no tengo esa personalidad. No tengo tanto esa personalidad como de simplemente de tirar la toalla tan fácilmente. Sí, hay un par de historias me acuerdo perfectamente qué tan mal me estaba sintiendo. ¿Cómo cuál? Esa una que es en Los Ángeles. Una que es en Los Ángeles donde están 2 chicas en un hotel de paso. ¿Que salen las 2 en la cama? Sí. Esa historia, desde el momento en el que yo iba en camino, son 3 horas y media de Los Ángeles. Desde que iba a mitad del camino, yo sufro de una gastritis fuertísima en el que no puedo tomar alcohol, café, comer cosas picantes. Y cuando me da es algo que te quema de una manera indescriptible por adentro. Un dolor fuertísimo que no puedes comer o tomar agua, nada, porque, o sea, lo regresas. Y ahí me tenías, desde que inició el shoot y llegué, yo estaba mal. Y ahí me tienes haciendo fotografías, tomando agua, o sea, literalmente a un lado de o sea, súper desagradable, pero tomando agua y tomando la foto y con la modelo ahí enfrente de mí. Wow. Sí, o sea, y eso fueron casi 8 o 9 horas de hacer las fotos. Y cuando ves las fotos nunca pensarías que yo me estaba ahí muriendo haciéndolas, pero imagínate, o sea, toda la gente se fue 3 horas y media manejando para allá porque fuimos en diferentes coches. Rentamos ya el lugar. O sea, está todo armado para que nada llegue yo y haga las fotos y que no pueda hacerlo. O sea, la gente, pero al mismo tiempo te das cuenta que se vuelve esa comunidad en la que todos me ven, me están viendo cómo estoy. Y ahí están. Dicen, lo tengo que dar todo ¿Y por cómo este te puedo hombre? ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y sostengo tu cámara y o sea, todos tratando de estar ahí para todos. No, en verdad hay una magia que pasa en set, hay como una química Sí. que es súper especial, que es muy vulnerable y que en ese momento la cosa más pequeña puede o crear magia o también puede, lo que decías de cuando una modelo no lo está dando, Sí. le afecta a todo el mundo y por eso Sí. incluso el quinto asistente tiene que estar súper dispuesto. Totalmente. Pero obvio, tú eres como la imagen de todo, el que está sacando todo adelante, entonces Sí. aunque te estés muriendo te toca Sí. ponerte la 10. Sí, totalmente. Quiero usar una editorial en específico para hacerte más preguntas. Ok, amo este shoot. Primera pregunta. Cuéntame. Casting. Este fue uno de esos que el día anterior te enteraste quiénes iban a ser, porque No. para mí estos hombres son, No. o sea, cargan la mayoría del shoot. Sí, esta historia es una historia que se hizo para French Magazine. Es un especial de Louis Vuitton. Entonces, esta fue una de las colecciones, creo que fue de las primeras colecciones, o la segunda colección que hizo Pharrell, que fue Black Cowboys. Sí, sabes que un amigo una vez le estaba hablando de ti. Seguramente le dije, le voy a ver al Isaac o algo así. Me dice, Pharrell latino. ¿En serio? Unos sombreros. No, qué risa. Pero precisamente pues hizo esta colección. Marcel, que es el estilista de esta historia, y yo creamos el concepto para estas fotografías en los que dijimos, ¿sabes qué? Yo vi un documental que me voló la cabeza, que me encantó. Un documental sobre vaqueros negros en Filadelfia. ¿Lo has visto? No, pero sí he escuchado. The Fletcher Street Urban Riding Club is one of the last places keeping alive an old Philadelphia tradition, the Black Cowboy. Y también con Beyoncé siento que se empezó a hablar mucho de eso. Sí, o sea, eso para mí me voló la cabeza por el hecho de que sí, o sea, hay tantas cosas que ya tenemos tan asimiladas de cómo deberían de ser, que cuando algo es diferente decimos no, esa no, por ahí no va. O si piensas en un cowboy, no piensas en alguien que se ve así. Entonces, esta necesidad, como de los últimos 5 años para mí, de tratar de cambiarle la cara a esas cosas que ya están tan establecidas,
empezó a crecer demasiado en mí de decir, no, ya no quiero seguir haciendo los mismos estereotipos de lo que siempre es y quiero explorar otras dimensiones. Pero de lo que me encantó de los Cowboys de Filadelfia es que son cowboys de ciudad. No son cowboys no son desierto. No son vaqueros del desierto o del campo. Son vaqueros de la ciudad. Hablé con la directora de casting para Chema, y le dije, ¿sabes qué? Pues queremos hacer una historia, esta es la idea. O sea, con Marcel platicamos y decíamos, hay que hacerlo con 2. Y le dije, no, hay que hacerlo con 3. Porque la vez pasada fueron con 2. Hizo otra historia con él, eran 2 chicos latinos en Harlem, creo. Le dije, hay que hacer a 2, hay que hacer a 3 esta ocasión. Para que el flujo sea diferente, para que interactúen de una manera diferente. Son más las complicaciones, las necesidades de logística, es mucho más lo que se necesita estructurar para poder hacer una historia de este tipo con tantas personas. Y 3 tampoco son las más, pero ya requiere más logística. Pero fue como la idea de crear esta hermandad, de crear estos chicos que están viviendo su día a día, están caminando alrededor de las calles y que yo estoy ahí para documentarlos. Esa era la idea de lo que quería. También crear esta nostalgia de algo que fue. ¿Sabes? Crear de algo que fue y de esas memorias como de repente que van pasando y que se nos quedan. Y como estos recuerdos entre amigos que cuando uno crece y te vas separando de ellos, quedan esos recuerdos simplemente. Era como documentar estos momentos de la vida de ellos y crear esos personajes que retrataran eso. Sí, porque a pesar de que hay esta nostalgia porque esta idea de vaqueros siempre suena como una película vieja, sí. La ropa se ve muy retro, también hay algo que se siente futurista. Sí. Creo que por el casting, por lo que esto capaz es algo que usualmente no se ve. Cosas como esto, sí. Que el Nico me preguntó si esto era Photoshop, según yo no es. No, para nada, no. O sea, el güey estaba bastante... Sí lo aguantó bastante bien. No, realmente... Hay cosas como la dirección de movimiento que escogiste, sí. El casting y el estilismo, sí. Que rompen con como usualmente donde se ve algo que solo es vaquero o también algo que solo es la estética documental. Como otra vez ese realismo mágico, esas estrategias chiquitas que siento que están rompiendo con estos referentes para que se sienta familiar, sí. Pero también un poquito diferente... Sí, diferente, nuevo, sí. Futurístico. Sí, normalmente yo muy pocas veces altero las fotografías de una manera como poniendo parte de un cuerpo en otro. Eso es muy, muy raro que yo haga eso. Casi todo es... Además de que esas fotos son film. O sea, casi toda la historia fue creada con la mamilla receta que te decía. Esto es increíble. ¿Trabajas con editor? O sea, en post. La mayoría de las cosas las hago yo, pero cuando no tengo tiempo las mando con alguien más. ¿Tú las editas? Cuando son campañas las mando a editar, porque el requerimiento es diferente. Pero cuando es editorial, casi siempre lo retoco yo. Esas en específico, la mitad las retocó mi retocador, porque tenía 3 historias al mismo tiempo pasando que tenían deadlines que tenían que entregarse. Entonces, parte de la historia se la mandé a alguien que ya sabe cómo retoco, me la rezo y yo hice los toques finales para que quedaran más similares a las otras. Entonces... Siento que no es necesariamente tan común que un fotógrafo retoque sus fotos. Creo que esa es como otra destreza que muchas veces hay un retocador detrás. Yo no sabía eso, pero he trabajado con muchos fotógrafos que también le mandan a alguien. Creo que siempre es dependiendo los budgets que haya. Sí, porque es caro. O sea, un retocador te cobra como 40 por foto, creo. Sí, más o menos. Sí. Pero sí, me encanta este editorial. Hay momentos muy bellos. Veo lo que dices de cómo incorporar a una tercera persona. También pensaste mucho en eso como un elemento fotográfico, porque juegas mucho con los planos. Sí. O sea, por ejemplo, aquí. Sí. Estás jugando mucho con los como 3 ejes de enfoque. O esta que tienes a 2 personas. Estos 2 están como creando el marco, pero de ahí they're framing el que está en el centro. Tu uso de color también
es impresionante. O sea, hay muchas ocasiones en las que yo no tengo ni idea cómo va a ser la ropa hasta que estoy en el set. Ok. O sea, hasta el día a día. O sea, ¿tú cuánta dirección diste al estilista? Como, quiero... No, como todo era Louis Vuitton, todo venía de ellos. O sea, sabíamos que toda la ropa iba a venir, pero no sabíamos qué looks iban a hacer. O sea, 3 días antes, a lo mejor, y para este shoot, más o menos ya teníamos una idea como 3 días antes de toda la ropa. Pero hasta que estamos ahí vemos qué funciona para cada modelo. Vemos cómo el estilista, en este caso, rompe looks. O sea, estos shorts van para él, esta chamarra va para él. O sea, y empieza como a desestructurar y poner y armar. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta qué funciona con qué, cómo vamos a... Porque es la parte más complicada cuando tienes a tantos modelos. ¿Qué le pones a todos para que se vean unificados y no parezca que cada quien fue a una fiesta diferente? O sea, entonces, esa es la parte complicada. Pero una vez que lo logras, hay ocasiones que tienes... Todo está perfecto para hacer una cosa increíble. Y si son 3 modelos, uno no tiene ropa para... No tiene ropa para el tercero que sea algo igual de cool que la de los otros 2 y te rompe la foto. Claro. Y entonces dices, quítate la playera. Quítate la playera porque es mejor que sean jeans a que tengas algo que no está cool. O que rompa o que parezca... Creo que lo que... En este tipo de editorial... Para mí la idea sí era que se sintiera fluido y natural y que no se sintiera que te estamos vendiendo algo siempre. Entonces quería como esta parte de que cuando estás ahí en la playa sí pareciera que hay son gente amigos atrás. jangueando. Exacto, o sea... Y esto del rojo que aparece aquí en el pañuelo y hay gente usando rojo atrás y hay incluso esta luz. Accidente visual, accidente que la tomas y dices, wow. Eso quedó cool. Wow. Accidente, pero siempre que un fotógrafo me dice que es accidente, sé que en realidad viene porque va más de 2 décadas haciendo eso y solo por eso le pasan estos. Pero hay ocasiones en las que tomo la foto y yo ni siquiera me doy cuenta ahí que pasó. Cuando ya lo ves dices... Por ejemplo, eso que tú estás mencionando ni siquiera me había dado cuenta hasta ahorita. Sí, aquí el azul de acá es el mismo azul que el paraguas de atrás. El rojo de acá con el rojo de acá. Pero, por ejemplo, hay fotografías, hay mucho de lo que yo hago que sí ya va estructurado. O sea, antes del shoot yo sé esa pose, yo ya sabía que la iba a hacer. Hago un sketches, si voy a hacer 8 fotos, llego al set y digo, esto es lo que voy a hacer con estos looks ahora. Pum. Saco esa foto y ahora hay que jugar. Pónganse aquí, pónganse acá y vemos después qué queda, pero yo siempre ya voy con una idea de lo que yo quiero. Por eso siempre trato de hacer scouting, de ir a ver los lugares antes de llegar el día del shoot. Ya sé perfectamente los lugares en los que voy a hacer fotos para ver qué tanto me pueden dar y qué tanto puedo jugar con ellos. ¿Y haces estudios de luz también en el scouting? No. Bueno, o sea, tengo sé para dónde va la luz, eso sí. O sea, trato de ver para dónde puedo tirar, a qué hora puedo tirar, para no estar tan perdido, porque este tipo de producciones el tiempo se va tan rápido que no puedes perder tanto tiempo. El sol se te va y you're out. Entonces, esa parte es de las cosas que son más que más preparo. O sea, soy espontáneo una vez que ya tengo lo que necesito. Después fluyo, pero hay momentos en los que sí tengo que tú aquí, tú acá. Lo demás, como en cine cuando tienen el shot list. Llegas con eso exactamente preparado y después... También siento que mentalmente yo diría como, ok, ya tengo esto, este es mi backup, esto sé que va a salir bien y ahí me voy a sentir mucho más aliviada para improvisar, para explorar. Sí, totalmente. Sí, creo que siempre hay que sobreprepararse un poco. Y es ahí cuando uno se siente más cómodo para improvisar. Sí, porque aparte... es la idea de que tú puedes, o sea, yo podría estar horas tratando de ver a qué hora sale la mejor foto, pero
tienes que seguir andando, tienes que seguir con el... Hay ocasiones en las que yo estoy haciendo un look que amé y sigo encontrándole, yo le sigo exprimiendo jugo a ese look y wow, pero tengo 7 más. Sí. Y ese me fue 1 hora y media, entonces como de... Eso es difícil también. Claro. Saber time management como fotógrafo es una habilidad Sí. muy importante. Sí. ¿Cuántos rollos usaste para ese shoot, por ejemplo? Yo creo como ¿Crees? unos 8, 9. 8, 9, no es tanto. O sea, es caro. Es caro, pero... Es el estándar. Yo me gasto entre 6. 6 es el estándar para mí, por editorial. Entre 6 y 9. Pero es medio formato. O sea, cada 10 uno fotos. te... Ajá. Sí, son 90 fotos, son 60 fotos pero yo cuando estoy haciendo... No por look. No por... En general. En general, sí. Me parece poco. Creo que Pero- usualmente los fotógrafos se mandan 30 rollos. No, yo no sería sostenible para editoriales de ese tipo, no. Claro. Pero siempre que estoy haciendo foto análoga, siempre estoy haciendo digital también. Siempre. Ok. O sea, yo estoy shooteando digital y muévete aquí, y en cuanto siento que ya vi algo que me encantó, traigo la análoga, ponte y tiro. Una foto análoga. 1 o una variación 2 y sigo 3 con digital. Y a veces usas las dos, digital, o sea, como en la campaña ya final, le Sí. mandas a la Sí, sí, revista sí. las dos. Sí. En esta de los vaqueros, Sí, hay ¿habían digitales? 2. What? 2 digitales. La del pañuelo que hay alguien de rojo atrás. Ajá. Esa es digital. Ah, wow, ok. El trabajo viene tratando de igualarlas con Sí. film. Ese es, o sea, las de film, las de digital las tratas de igualar a un poquito digital y las digitales las tratas de igualar a film para encontrar un punto medio. Y esa que decías del pañuelo con el detalle rojo y la persona roja es digital también. O sea, yo creo que en una historia de 10 fotos, 3 son digitales y 7 son film normalmente, en mi caso. Ok. Porque así es como lo escoge el editor. O sea, al final muchas de las historias, como quedan, yo no escogí cómo debían de quedar. Y a veces es un poco complicado eso. ¿Qué editor? ¿Editor de la De la revista? revista, sí. Ok, A veces suele ser un poquito duro eso para mí. claro. Porque al final yo tengo una idea de cómo me gustaría que la historia sea. Incluso la secuencia de las fotos, como eso va contando una Sí. historia y te cambian todo. Sí, Le exacto. cropean, Sí. le ponen blanco y negro. Sí. Bueno, no tanto así, no Tampoco tanto me ha tanto. pasado, pero de que cambien blanco y negro, pero sí muchas veces escogen fotografías que no tienen nada que ver. No es que no tengan nada que ver, es la manera como yo lo estoy pensando y viendo, y a veces no queda así porque estamos en páginas completamente diferentes. No es lo mismo estar en el set que estar viendo qué funciona mejor para la ropa, para la revista, o sea, el editor... Claro, los parámetros de impresión, del Sí. tamaño del papel. El editor piensa en 10 cosas antes de seleccionar. El fotógrafo piensa en qué es mejor para la historia. O sea, es la gran diferencia. Pero la libertad que queda al final es que después de que sale la historia, yo puedo sacar las fotografías que yo quiero. Claro. Y no tengo que... ahí no es el poder de la revista de decirme sí o no. Es yo quiero esto porque así es como lo vi y a ello armo mi narrativa, por así decirlo. Qué lindo. Entonces creo que ahí eso es bueno. ¿Sabes que habían mil campañas que quería escoger? No sabía cuál porque todas me encantaban. ¿Serio? Sí. Me encantan. Esa de la mujer mayor me encanta. Los colores, ella, su piel, esa casa en la que grabaron. Ella es la mamá de una amiga mía, de un amigo mío que tiene un negocio en La Lagunilla. ¿Has ido a La Ok, Lagunilla? sí, claro. Pues él vende ropa en La Nos Lagunilla. hemos encontrado en la Lagunilla. Ay, Acuérdate. es cierto. Pues la mamá de este amigo que vende en La Lagunilla ropa Ya. se volvió muy amigo mío con el tiempo y conocí a su mamá y le dije, quiero hacerle fotos a tu mamá. Increíble Y él esa dijo, mujer. sí, sabes, como 100%. Y la mamá se prestó, o sea, pero la mamá nunca había modelado, no sabía cómo era eso. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Cómo le haces sentir cómoda? ¿Cómo Todo. les diriges? Primero, su hijo, la Panchita, estaba ahí. Estaba ahí y él le decía, mamá, no te preocupes, yo también. O sea, ella nos está haciendo el favor a nosotros. Nosotros estamos ahí para ella. O sea,
tómese el tiempo que necesite, vamos a hacer esto. O sea, también ella se ve increíble. Entonces no era como que le estuviéramos mintiendo, le decíamos, se ve increíble, señora. Y de repente lloró al final lloró de la experiencia por decir, o sea, mi amigo lloró por ver a su mamá, porque la historia es muy interesante de que él me dijo alguna vez que su mamá limpiaba casas de otras personas. Y cuando mi amigo le empezó a ir muy bien vendiendo ropa en la uni, rentó esta casa súper, o sea, grandísima en la Escandón. Y dijo que él, cuando la mamá iba, le decía, pero ¿por qué compras algo, estás rentando algo tan grande? O sea, la mamá no sentía que ellos pertenecieran ahí. Y él le dijo, mamá, tú tienes, a partir de hoy, tú eres la señora de esta casa. Y tienes que sentirte como tal. Y se me quedó grabado esas palabras que él le dijo a ella. Y esta sensación de que cuando estaba haciendo las fotos, él podía ver eso que... O sea, su mamá se volvió... Las fotos fueron en esta casa. En la casa de mi amigo. Entonces, esta idea de que él vio a su mamá siendo esa señora que él le decía que ella era, sin tener que tener la ropa y sin nada, pero por fin verlo... O sea, los dos lloraron al final y fue como súper conmovedor ver cómo esta idea de cómo es muy mágico todo esto que hacemos y cómo es cómo tenemos la capacidad de darle forma a algo que a lo mejor hay gente que no puede ver también. Entonces es una historia muy linda esa en particular. Es muy chévere trabajar con personas que no son modelos. Sí. También es muy duro justo porque no hay esa experiencia. Sí. Pero he tenido varios momentos en los que, como es un formato en el que uno se siente tan vulnerable y que en general una cámara se puede sentir medio agresiva, violenta, incluso las palabras que usamos como shooting. Sí. Sí. Pero cuando ya estás del otro lado y la persona logra tener esa experiencia y luego ve sus fotos de enfrente, es difícil que no haya este momento de como lo hice y me veo bien y me veo fuerte y puede ser como muy reivindicativo para... No, totalmente. Creo que lo más complicado es saber que estás siendo observado. Y como te lo decía antes, como con lo del sombrero. Hay gente que no le gusta que las vean demasiado. Y que toda la gente te estén viendo a ti, ¿sabes? Es como, es demasiado pesado. O sea, si no tienes como alrededor gente que está ayudándote para sentirte mejor, se puede volver como overwhelming. Claro que en muchas ocasiones. Me ha tocado ver... Porque de repente me presto para salir de extra en comerciales o cosas por el estilo. Y me doy cuenta que muchas veces la gente puede ser muy impersonal para gente que no tiene tanta experiencia estando enfrente de la cámara. Y creo que a veces tienes que entender que si tú eres fueras esa persona, ¿cómo reaccionarías? Y también hay algo bien interesante. Cuando yo estaba en Guadalajara, tomé un curso que se llamaba Me Edito y el maestro, bien interesante, decía, ¿a cuántas personas a ustedes les gusta tomar fotografía de desnudo? Y todos los fotógrafos, no, pues a mí, ¿no? Y dijo, ok, entonces era... Pues teníamos a la modelo desnuda y estamos ahí pidiéndole cosas, Era parte del curso, y después ahora les toca a ustedes. Wow. Y era como, ¿cómo? Sí, ahora ustedes vamos a ponerlos en grupos y van a tomar sus fotos. Imagínate, es como el fotógrafo siempre es el voyerista, es el que observa, el que dirige, el que piensa que está a cargo y de repente no solamente te van a fotografiar, pero te van a fotografiar desnudo. Tus inseguridades, todo. Y es como y te hace consciente de qué pedirle a la persona que está enfrente y cómo tratar a la persona que está enfrente de ti. No siempre pensar que estás a cargo de decir y hacer lo que tú quieras. Y entonces, esa es una responsabilidad gigante, es una destreza gigante que 100% se traslada a la imagen final. Sí. Como tú dijiste, cuando el equipo está contento se puede ver en el resultado final y me hace pensar en todas esas
historias que están saliendo ahora de fotógrafos problemáticos Sí. que le hicieron sentir muy incómodo a alguien del crew Sí. o usualmente a la modelo. Y cómo es justo porque no se tomó en cuenta que parte de tu trabajo también es hacerle sentir seguro Sí. a las personas que están en tu set. Totalmente. Y entender justo el daño que también puede hacer la cámara, porque sí puede ser como un medio muy agresivo que Sí, toma de alguien sí. y que puede distorsionar, porque tú puedes cambiar, es solo un snapshot de 2 segundos, entonces puede como distorsionar todo el contexto del cual viene esa persona. Sí, también de que no porque a ti te guste, la persona que está ahí se va a gustar. ¿Sabes? La foto final puedes decir, wow, me encanta todo, pero la persona que lo ve tampoco puede. Hay ocasiones es que puede decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo me veo, no me gusta el ángulo que tomaste. Y es válido también. Pero creo que es parte de esta construcción y colaboración que todos tienen, que a veces es tratar de estar en los zapatos de cada quien. O sea, a mí también una cosa que me ayudó muchísimo era que yo tenía una novia que es modelo todavía, pero que una relación anterior que tuve, que duramos como 3 años y que me hizo entender muchas cosas desde el punto de vista de la persona que está enfrente de la cámara que a veces tampoco no entendía. ¿Cómo qué? Pues el hecho de que hay días buenos y hay días malos para cada quien. O sea, a pesar de que es tu trabajo y que tienes que estar al 100%, pues al final eres humano y que, o sea, hay ocasiones en las que uno puede llegar como a la idea o creencia de, o sea, literalmente tu trabajo es modela. Pero al final, cuando todo depende de lo que está, del físico como tal, hay cosas que tu cuerpo a veces no puedes controlar y que no está dentro de ti si funciona o no funciona. Hay ocasiones en las que no tienes la energía por cualquier cosa. Hay ocasiones en las que tu cuerpo reacciona y tienes acné. Hay ocasiones en las que a veces te sientes inseguro simplemente y se refleja. Hay ocasiones en las que te lesionaste. O sea, hay tantas variaciones de algo que no puede funcionar contigo, que se basa en lo físico y que no puedes controlar y que está en uno tratar de siempre darle apoyo a todos en el set de igual manera. Entonces creo que esa parte me ayudó mucho como a tener empatía, que creo que es lo que en general le falta a mucha gente para conectar con otros. A veces podemos estar en la misma industria y seguimos sin tener empatía con el uno con el otro, porque pensamos que entendemos lo que pasa dentro de su área de cada quien. Entonces creo que esa parte me ayudó mucho para poder estar mucho más dirigir a las personas con las que trabajo. Eso ha sido como que volvemos a hablar de lo que hablamos antes, el conectar cada una de las cosas que experimentamos nos lleva a poder ser mejores en lo que hacemos, aunque sean indirectamente enseñanzas que llegaron por otro lado o por otro propósito. Entonces creo que eso es otra razón, eso es algo que me ayuda para dirigir también. Sí, yo veo cómo la empatía está en todo lo que haces y cómo tú conllevas tu vida y lo que Gracias. te hace un increíble fotógrafo. Gracias. Y también un gran amigo. Ay, gracias. Ya sabes igualmente. cuánto te quiero y admiro y lo Ah. agradecida que estoy de que viniste y de que Obvio. pudimos, en realidad el primer invitado del podcast está aquí Sí. y estoy demasiado agradecida de que pudimos tener esta conversación. No, igualmente me encantó estar acá y que pudiéramos platicar. Gracias.